Mesa Política. Análisis, contexto y mirada feminista de la realidad. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 10 de agosto del 2026, día de Mesa Política. Y como siempre, agradecerle que esté con nosotras esta mañana aquí en esta mesa, en este espacio de reflexión feminista, de análisis feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y como siempre, pues le agradezco que nos acompañe en una emisión más de Mesa Política. Y antes de entrar al tema directamente, déjeme recordar los números en cabina: 55 35 08 47 61. También recordarle que nos puede encontrar a través de las diferentes redes sociales de CIMAC Noticias en X, Facebook, Instagram, y también decirle que si se quiere comunicar con nosotras lo puede hacer a través de dos hashtags: CIMAC Radio y Periodismo Feminista. Son estas las vías, las etiquetas a partir de las cuales usted nos puede hacer llegar sus comentarios. Y bueno, saludar como siempre a Imelda Marrufo, Marta Tagle, muy buenos días, un gusto que estén aquí esta mañana. Hola, ¿qué tal, Lucía? Aquí Y andamos. qué bueno que estén aquí. Y déjenme saludar a las frecuencias también que se suman como cada lunes a esta transmisión simultánea: Radio Monarca en el 106.7 de FM, esta radio que está en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo, y Radio Joco en el 106.9 de FM, la radio que está ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Y también recordarle que todos los jueves en punto de las 11 de la mañana, en el 97.3 de FM, en esa radio va a poder escuchar la retransmisión de este programa. Y bueno, pues vamos a entrar ya al tema que nos toca, que es este caso, mi querida Imelda, de esta menor de edad de 11 años que pues se está enfrentando y que está colocando, yo diría, en el debate público nuevamente los retos que se tienen, porque no es suficiente tener la ley, no es suficiente tener la norma 046 o 047, ya se me olvidó, pero ahorita Ahorita. me van a corregir. eh, para poder garantizar una interrupción legal del embarazo. Estamos hablando de una niña de 11 años que es víctima de un delito grave, que es la violación, y que las autoridades pues no están garantizando sus derechos humanos. Mi querida Imelda Marrufo, ¿tú cómo la estás viendo? Y estamos hablando de Matamoros, Tamaulipas, para que ubiquemos a nuestra audiencia, Imelda. Sí, hola, ¿qué tal, Lucía? Pues bueno, saludándote, por supuesto, a ti, a toda la equipa de CIMAC, a Marta y, bueno, pues a la distancia también a Angélica de la Peña y a quienes nos escuchan, por supuesto, durante todos los lunes a esta misma hora. Y efectivamente, Lucía, como lo comentas, bueno, gracias en mi caso, pues a la información que tuvo a bien compartirnos la querida Marta Tagle, aquí presente. Efectivamente nos enteramos, Lucia, de esta situación que se dio en el estado de Tamaulipas, en Matamoros, justamente ante, digamos, la denuncia que hiciera, por supuesto, la madre, en tanto que efectivamente a una niña de 11 años de edad, que fue víctima de violencia sexual, de violación, y ya hablaremos un poquito más de este mapa, ¿verdad? De todas las niñas y adolescentes, Marta, Lucía, que cada vez más vemos y poco se visibiliza el tipo de violencia sexual que viven. Efectivamente fue víctima y, sin embargo, ella, pues, digamos, se encuentra en un embarazo del cual nosotras pudimos ver y leer esta discusión porque se hablaba ya, Lucía, que no podía ya practicársele la interrupción del embarazo por las semanas que ya tenía de avanzadas esta niña, ¿no? Y lo cual abre, digamos, pues el debate. Finalmente, yo plantearía el tema, digamos, tomando en cuenta algunos elementos. El tema finalmente tiene que ver con la garantía del interés superior de la infancia, Lucía, que en esta mesa para diversos casos hemos estado conversando y que no solo, por supuesto, no se refleja
digamos, en este caso y en otros muchos más. Por supuesto que no. También es esta situación, Lucía, de que las niñas obligatoriamente pareciera que por falta de, digamos, de atención, de derechos, de accesos, pues están obligadas a ser madres, ¿no? Por otra parte, también yo colocaría que no necesariamente, digamos, en términos jurídicos, es que tuviera niña, es decir, el plazo, digamos, de gestación en los casos de violaciones no necesariamente te obligan o hay una norma específica que te diga que a partir de tal mes, ¿no? Ya no puedes, digamos, practicarte una interrupción. Esas consideraciones están muy bien asentadas en no solo en la norma 046, sino en la misma Organización Mundial de la Salud. Evidentemente menciona que efectivamente pues obedecería, Lucía, no tanto necesariamente a un tema del tiempo, sino de las condiciones de salud para las niñas, ¿no? De las condiciones de especialidad y las valoraciones médicas. Entonces, yo plantearía este tema, ¿no? Las niñas no deberían de ser madres, porque el embarazo es la continuidad de la violencia, y también revisar las barreras institucionales. Creo que es importante que no solo abordemos, Lucía, cómo está el mapa, digamos, de el panorama en cuanto a las entidades que se ha podido legislar para la despenalización del aborto, incluso de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia, Lucía, sino también en qué condiciones y contextos sí o no se ejerce este derecho. Y me parece que es importante poderlo plantear, si está o no, y de qué manera, digamos, ejerciendo, si sean los servicios y el propio Estado, digamos, cumple con esta obligación de promover los servicios de salud, de cuidados y de interrupción. Y bueno, me parece que es un tema que habríamos que ir profundizando, ¿verdad? Y develando, porque si bien es cierto, vi por ahí que había un pronunciamiento, ¿no? A partir de la Secretaría de las Mujeres, ya me corregirán ustedes, pero alcancé a ver por ahí. Lo cierto es que si revisamos los datos en materia presupuestal, ¿no? Por parte del gobierno federal, en este tipo de circunstancias, Lucía, pues queda mucho a deber. Entonces, me parece que ahí habría que revisar el tema presupuestario, ¿no? También encuentro, ya lo podría también a lo mejor comentar un poquito más, Marta. Yo creo que hay una crisis de datos en cuanto a ciertos temas para poder contrastar, por ejemplo, cuántas de las niñas, aunque encontré información relevante del INEGI y demás, pero sí me parece que había que cruzar más datos e información sobre cuántos de estos delitos, Lucía, de violación por violación, finalmente terminan siendo las niñas y adolescentes obligadas, insisto, a ser madres, ¿no? Y por ahí podríamos ir comentando. Me parece también, Lucía, que el código postal, o sea, el lugar donde vives, no debería ser parte, digamos, de ejercer el derecho a decidir. Y cuenta mucho, Lucía, si es en zonas urbanas o en rurales y las condiciones que esto pueda tener. Entonces, me parece que yo dejaría un poco por aquí, evidentemente colocando la barrera del tiempo, importantísima, ¿verdad? Entre más tiempo pase por la negativa que hay y los obstáculos, es lo que termina obligando a las niñas también y a las adolescentes a veces pues a ser madres cuando esto no debiera ocurrir, Lucia. Marta, sin duda este caso nos coloca en el centro, creo que varios temas. Uno, la violencia sexual, la violencia que están viviendo niñas dentro de los hogares. La pandemia nos lo colocó con datos muy importantes, pero si vemos los datos de embarazos en niñas, estamos hablando de casi el 20% de los nacimientos en este país son de menores de 15 años, muchas de ellas, pues eso, producto de la violencia sexual. Y el otro tema, mi querida Marta, me parece que es precisamente las garantías de los derechos en términos de, pues eso, de la interrupción legal del embarazo.
tú lo colocabas precisamente en este debate que teníamos interno para preparar el programa. 24 entidades federativas han ido despenalizando, pero la ley no es suficiente cuando no es acompañada precisamente de acciones de gobierno y de Estado que garanticen que esas mujeres, y en este caso las niñas, hagan efectivo el derecho que ya lo tienen, digamos, en la norma, mi querida Marta. Si quieres, arrancamos una primera reflexión y continuamos contigo después del corte. Sí, muy buenos días, queridas compañeras, con mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Yo creo que el caso de la niña de Tamaulipas, que hay que decirlo tal cual, es una niña de 11 años, que además la mamá es la quien está denunciando la violencia sexual aparentemente de su padrastro, quien ya tiene algunos antecedentes también de denuncias por violencia sexual. Pero ahorita me gustaría ir al caso específico de ella y lo que hay al respecto del tema de interrupción del embarazo. Pero primero quiero poner en la mesa el asunto de que este es uno de muchos casos que están sucediendo en nuestro país y que, digamos, se conoce justamente porque en las redes sociales una autoridad del estado de Tamaulipas pues dice que no pueden interrumpir el embarazo. Pero cuando vemos los datos que hay de efectivamente al 2024, se reportaron 8.313 nacimientos de niñas entre los 10 y los 14 años, o sea, niñas madres entre los 10 y los 14 años fueron más de 8.000. Y en esos datos se puede saber cuántas interrumpieron un embarazo, cuántas no llegaron a los hospitales y fueron atendidas en otro lado, porque aquí estamos hablando de los nacimientos reportados de niñas entre 10 y 14 años. Y de acuerdo a la Ley Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, de la protección de los niños, niños y adolescentes, a menos de 14 años, por supuesto que se puede considerar un tema de abuso sexual. Es decir, en estos 8.000 casos, que además se dan cada año, o sea, es muy importante decir que cada año tenemos entre 8.000 y 10.000 casos de niñas que son madres. Y entonces que la gran mayoría de ellos estamos hablando de abusos sexuales, porque no estamos hablando de relaciones de niñas precoces ni de adolescentes alborotadas. No, las están embarazando personas generalmente mayores que ellas y por lo tanto hay un abuso sexual y estamos hablando nuevamente de niñas que no deberían de ser madres y que en muchos de esos casos o la familia decidió no denunciar o el abuso sexual o simple y sencillamente le dieron vuelta a la hoja y esas niñas están siendo obligadas a ser madres. Y ahorita con el caso de esta niña de Tamaulipas que vuelve el asunto a ponerse en la palestra, pues nos recuerda mucho el caso de Paulina, ¿no? Que tiene tantos años que sucedió, ¿no? Fue en 1999 Paulina, la niña de 13 años, que también denunció abuso sexual y que las autoridades fueron retrasando el tiempo para que no pudiera acudir a la interrupción legal del embarazo, que ya desde ese entonces en la entidad estaba legislado y que terminó siendo madre, ¿no? Y este caso llegó a la a la Comisión Interamericana, que llegó a un acuerdo amistoso con el Estado mexicano, y es a raíz de eso que, entre otras cosas, se reformula la norma 046 que tiene que ver con este tema del abuso sexual a menores y que incluso hoy en día establece que no necesita haber ni denuncia previa de violación, es decir, pudieron haber hecho la interrupción antes de la denuncia, ni tampoco tiene que haber un consentimiento de los padres. Entonces, esto ya está en la norma y simple y sencillamente, pues estamos dejando, o sea, estamos viendo este caso de la niña de Tamaulipas, que está pasando el tiempo y que va a llegar un momento en el que efectivamente sea inviable poder interrumpir un embarazo. Y lo que colocas me parece muy importante, precisamente recordar el caso Paulina, porque estamos hablando de toda la historia que ha ido construyendo, en especial en el sector salud, porque la norma 046 está enfocada al sector salud y precisamente esto que tú acabas de señalar, mi querida Marta, tendría que ser parte del protocolo del actuar del personal de los hospitales, porque la norma no solamente abarca los hospitales del sector salud, sino también de los hospitales privados. Me parece que hay que recordar. Y lo que estamos viendo es efectivamente estas trabas
del personal médico para garantizar un derecho a una niña de 11 años que tendría que ser protegida y no torturada con procesos burocráticos como los que está viviendo hoy en día. Pero, Marta, ahora que estábamos recordando el caso o el contexto en el cual está ocurriendo el caso de Matamoros, déjame traer una información también de la corresponsal de Proceso de Camelia Muñoz, que en marzo precisamente de este año trae una nota sobre lo que ocurre en Coahuila en materia de violencia sexual contra niñas y en especial del tratamiento de las autoridades sanitarias para evitar o no estos embarazos. Y ella señala, a partir de 2 casos de embarazos de niñas menores de 15 años, que en el estado de Coahuila se atendieron el año pasado, es decir, estamos hablando de 2025, 120 casos de embarazos de menores de 15 años. Y se reportaron, de acuerdo con las autoridades, más de 1,000 delitos sexuales contra menores de edad. Y a propósito de estos 2 casos, la Procuraduría del Niño, la Niña y la Familia eh, logra tener como 2 criterios, que eso es lo que me parece que está colocándose también con el caso de Tamaulipas. Por un lado, una niña sí concluye su embarazo y esta procuraduría le retira al bebé a esa menor de edad, y por el otro caso aplica la norma 046. Y yo creo que ahí, Marta, estamos viendo esta disparidad de criterios de las autoridades frente a estos hechos. Y ahí está, hechos como el de esta menor de edad de 11 años en Matamoros, que está atrapada en la burocracia y yo creo también en los prejuicios de las propias autoridades sanitarias y de la Procuraduría del Estado, que no le están garantizando el derecho que tendría esta menor de edad de 11 años, Marta. Sí, incluso en estos datos que les presentaba, que son del Consejo Nacional de Población, reportan que en Tamaulipas, al 2024, son 130 casos de niñas entre 10 y 14 años que fueron madres. 130, ¿no? Entonces no estamos hablando solamente de un caso. Y es interesante que en la publicación de CONAPO se refieren, y me parece fundamental hacerlo así, ya no como embarazo infantil o adolescente, porque no es que se embaracen las niñas, sino como fecundidad forzada. Y eso también me parece muy importante que nos lo empecemos a comunicar entre nosotras, porque, o sea, ¿cuántos años hemos tenido y hablado de esto? De hecho, una de las primeras causales, antes de que habláramos de la interrupción legal del embarazo, una de las primeras causales que logró que se incorporara a todos los códigos penales del país fue justamente la del tema de violación. Y aunque efectivamente el aborto por causas de violación es atender la consecuencia de algo que no debería de suceder, es lo mínimo que se debería de poderle garantizar a una víctima de violación, a poder acceder a una interrupción legal, segura de esa fecundidad forzada, porque efectivamente no está buscando quedar embarazada. Y me parece que ahora que de lo que el siguiente punto del que hablábamos, que a muy a cuentas gotas hemos ido logrando que se reconozca la interrupción legal del embarazo en el país, ya van 24 entidades, después de un largo proceso, porque hay que recordar que desde 2007 que se logró en la Ciudad de México, esto llegó a la Corte, 2008 genera una jurisprudencia, una resolución en la cual todavía no había una mirada de derechos humanos, porque después en el 2011 viene la reforma en materia de derechos humanos, y es hasta el 2019 que emite una sentencia fundamental la Corte donde genera jurisprudencia ahora sí para todos los jueces y les dice a todos los jueces que no pueden juzgar a ninguna mujer ni niña por abortar, por ningún caso, o sea, no solamente por violación, sino por ningún caso, ¿no? Y del 19 hacia acá se empezaron a dar las reformas a los códigos penales en las entidades federativas y, como les decía, ya van 24. Pero ahora el problema subyacente que lo vuelve a poner este caso de Tamaulipas y que tú lo mencionabas ahorita, Lucía, tiene que ver con que, bueno, ya está la ley y ahora
que quienes tienen que operar esa ley son de entrada el sector salud, porque pues a donde llegan fundamentalmente o donde deben de llegar es a las instancias de salud para poderles ofrecer una interrupción legal del embarazo. Y para que eso suceda, en la Ciudad de México se diseñó toda una política pública desde la atención, la orientación, que conocieran las víctimas su derecho, las personas usuarias sus derechos, todo, ¿no? Hasta la interrupción y después poderles garantizar la posibilidad de que no hubiera repetición, información, seguimiento, etcétera. Todo eso requiere, además de capacitación, recursos. Y entonces, ¿de qué nos sirve tener 24 leyes si yo veo que apenas a nivel federal, no en los estados, destinaron una partida de un poco más de 50 millones de pesos, 58 millones de pesos para la interrupción legal del embarazo en hospitales federales? Que esa es la otra. Tú como paciente, ¿no? ¿Cómo demonios sé a qué consultorio o a qué clínica voy a ir? Porque solamente donde están garantizando esta interrupción es en los hospitales federales. Entonces me parece que pues falta mucho. Está legalizado en 24 entidades, pero hace falta mucho para que se convierta en una política pública de salud que pueda garantizar una interrupción segura, que ponga a salvo la vida de las mujeres, porque al final de cuentas hay que recordar que este tema del aborto lo que está buscando es poner a salvo la vida de las mujeres y en este caso de una niña de 11 años que entre más transcurra el tiempo, más se pone en riesgo su vida, porque tan solo, o ya sea continuar con el embarazo o interrumpirlo, entre más tiempo pase, pues simple y sencillamente va a ser más riesgoso para ella, para su vida, pues. Y esto es en todos sentidos, efectivamente, como tú señalas. La mortalidad materna es mayor en menores de edad, en niñas menores de edad, precisamente porque su cuerpo no está desarrollado para ser madres. O sea, y obligarlas a una fecundidad forzada, como bien lo señalas, Marta, es un acto de tortura, es un acto que atenta contra los derechos de las niñas, Imelda, que en este país, tú lo señalabas, el interés superior de la infancia tendría que Sí. prevalecer, garantizar, y se ha demostrado, y tenemos años en el movimiento feminista que se ha demostrado que una niña que es obligada a ser madre va a dejar los estudios, está mucho más propensa a continuar con violencia. Y además, en estos datos que Marta señalaba de CONAPO, ustedes recordarán esta publicación que hace una influencer sobre los datos de la Secretaría de Salud de los embarazos de niñas y los datos de los supuestos padres de de esas niñas y niños, y estábamos hablando de hombres que les duplican o triplican la edad. Y eso en ningún momento podemos decir que son relaciones igualitarias, equitativas, respetuosas, frente a hombres que triplican la edad de niñas de 11 años. Y esta publicación que hablaba yo, y con eso te doy entrada, mi Sí, querida sí. Imelda, de Camelia Muñoz de Proceso, a quien Ujú. además le mando un saludo enorme a Mm. Coahuila. Lo que señala la propia procuradora de niñas, niños del DIF es que la gran mayoría de estos embarazos son producto de violaciones dentro de las familias. Y el caso de esta menor de edad de Matamoros nos vuelve a ratificar esta terrible situación que está viviendo nuestro país y que por más leyes generales o leyes que se estén desarrollando, no se está garantizando el derecho a una vida libre de violencia para las niñas, mi querida Imelda. Sí, por supuesto, Lucia. Fíjate que parte de del trabajo también que nosotras hacemos, que tiene que ver con los delitos cometidos contra niñas y mujeres, bueno, esto es acá en Chihuahua, en Juárez, pero revisaba yo en ese mismo contexto la violencia sexual en contra de las infancias, Lucía, las adolescencias. Ciertamente, de acuerdo a los datos mismos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, que son citados por la Redim, dicho sea de paso, para este año, entre enero y junio de este mismo año, hubo más de 17,000
Lucía, registros de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, solamente en 6 meses. Eso me parece que es un dato importantísimo. El tamaño de la violación, de la violencia sexual, abusos sexuales. Esto significaría, Lucía, 97 diarios. O sea, cada día una niña, un niño es violado, ¿verdad? Y decir que sobre esa cifra, ¿no? Es importante mencionar que la prevalencia, digamos, son 85,9 mujeres. Esto es tal cual. Y del dato, digamos, que desglosaba yo es de esa cantidad de violencia sexual en este mismo año, estoy hablando de más de 17,500, el 42,1% son de un rango entre 0 y 12 años de edad, ¿no? Imagínate, o sea, nada más para que tengamos una dimensión de eso. Por eso me parece importantísimo el ubicar que cómo está esta fecundidad obligada de la que Marta señalaba específicamente este concepto. Y me parece importante justo insistir, Lucía, yo recordaría, bueno, lo que sigue pendiente por hacer, porque tú muy claramente hablabas de la aplicación de la norma, ¿no? De estas entidades del que se han despenalizado el 24, pero habría que ver un dato muy específico de cuántos servicios de salud, si bien Fundar hablaba de una cantidad de servicios, me parece que más de 200 servicios. Lo cierto es que habría que identificar la capacidad operativa para que estas leyes o legislaciones se puedan cumplir, Lucia, porque solamente 10 entidades federativas han, digamos, incorporado en su legislación local, digamos, este tipo de obligaciones del Estado. Y aquí hay varias cosas, es decir, sí está despenalizado en 24 entidades, sí tenemos la resolución de la Suprema Corte de Justicia de no criminalizar a ninguna mujer, no perseguirla, sí tenemos la norma 046 desde hace 25 años, el caso Paulina, que fue un caso que permitió el debate público en todo el país, pero tenemos varios retos. Uno, la falta de difusión, y ya lo decía Marta, ¿cómo carambas nos vamos a enterar de qué accesos a derechos tenemos que están garantizados si no hay unas campañas reales de difusión? Y este es un tema que desde hace tiempo, es decir, los derechos a la interrupción legal del embarazo, es un tema que se ha ido ocultando, que se ha ido subsumiendo en la política pública y del cual solo se habla cuando tenemos este tipo de casos, ahora en redes sociales, como bien lo planteaba Marta en su primer comentario, donde se logra viralizar. Pero ¿cuántos casos están ocurriendo sin que sepamos que eso está pasando? ¿Cuántas niñas están siendo obligadas a continuar embarazos y siendo tratadas como si esos embarazos fueran productos de relaciones consensuadas y no como delitos de violación? Y me parece que ahí están grandes retos en la política pública de atención, sobre todo en el sector salud, que es cuando llegan precisamente estas niñas que son tratadas como si fuera lo más normal, con embarazos a los 9 años. Marta, tú decías 10 años. Ninguna niña de 10 años plantea tener relaciones sexuales, ni mucho menos ser madres. Marta, sin lugar a dudas, esto que tú planteabas de la falta de recursos públicos para desarrollar políticas públicas, nos habla también de este prejuicio, déjame, moral de las instituciones, de no colocar como prioridad la vida de las mujeres, porque de eso estamos hablando, de niñas que son obligadas a esta fecundidad sin desearlo, pero que va a tener impactos a lo largo de su vida de manera eh, no positiva, porque es uno alargar sí, alargar la violencia de la cual fueron víctimas, obligándolas a ser madres cuando tendrían que estar desarrollando su infancia en otros contextos, Marta Tagle.
Sí, y es que me parece que, o sea, muchas veces hablamos de la atención de la violencia, de la sanción que puede haber a la violencia contra las mujeres y las niñas, pero nos detenemos poco en la prevención de las violencias. Y me parece que cuando hablamos de esta situación de niñas que están siendo forzadas a ser madres, de la fecundidad forzada, estamos hablando justamente de la falta de la prevención de las violencias, porque no podemos, y de hecho leía ahorita que lo comentaba Imelda, el posicionamiento que hacía la Secretaría de las Mujeres. Se menciona, ¿no? Que cualquier embarazo infantil se tiene que retomar como un tema de violencia, pero justo el papel de la Secretaría de las Mujeres, ¿qué hacemos para prevenir esa violencia? Porque yo lo decía desde un principio, ok, el aborto va a ser, sobre todo en casos de violación de niñas, atender una consecuencia de una terrible situación que fue una violación a una niña, en este caso de 11 años, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con lo que pasó antes? O sea, no podemos seguir teniendo más casos de niñas violentadas, abusadas sexualmente y luego todavía obligadas a ser madres, donde además, empezando por muchos de sus familiares haciéndose de la vista gorda, o sea, y tratando de ignorar la violencia, pero también otras que deciden denunciar, que no llegan a hacerse virales sin ningún respaldo de las instituciones. Tú lo decías, en este caso de Coahuila, van a las fiscalías y no les hacen caso. Y muchas mamás no están dispuestas incluso a a ponerlas a la tortura que implica estar entre una autoridad y otra, repitiendo la misma situación violenta por la que pasaron estas niñas, y deciden continuar. Entonces, todo eso tiene que ver con políticas públicas. Y porque tiene que haber medidas desde los colegios, las familias, para prevenir esas violencias, para que las niñas no sufran esas violencias que son tremendas, como las violencias sexuales, que las marcan para toda su vida. Pero también tiene que haber medidas para atenderlas cuando están sufriendo algún tipo de violencia. Muchas veces estas niñas que están sufriendo violencia en su propio entorno familiar, porque puede ser padre, padrastro, tío, abuelo, no tienen con quién acudir, ¿no? En las escuelas también sucede, ¿no? Entonces, todo esto tiene que haber una política pública, con quién acudir, quién te va a dar orientación, quién le va a dar credibilidad a tu palabra. E insisto, muchas veces en las familias no sucede. Y después, cuando denuncian, ¿quién lo va a atender? Todo esto implica política pública, recursos destinados a eso, y por más que revisamos el presupuesto de egresos de la Federación, no hay recurso específico destinado para hacer la integralidad de esta política pública, porque nos van a decir, ay, es que los centros libres, pues sí, pero los centros libres es ahí una casa donde en el mejor de los casos te orientan, ¿no? Hay una abogada y aparentemente hay psicóloga, te orientan, pero no le dan seguimiento al caso, ¿no? Entonces, eso no es una política pública de verdad que prevenga y atienda las violencias de mujeres y niñas. Y los centros libres implica que las personas vayan al lugar. Pero estamos hablando de que esta niña de 11 años de Matamoros llegó al centro de salud. Ahí no están los centros libres. Ahí no hay una persona que oriente y que acompañe a esta madre y a esta niña para que pueda incluso facilitar el proceso. Por eso me parece que ahí están los grandes retos. No es suficiente tener la norma, no es suficiente tener estos espacios donde las víctimas tienen que ir, donde las mujeres tienen que acudir, cuando el Estado tendría que garantizar que en todos los espacios donde las mujeres acudamos podamos tener garantizado el acceso a todos nuestros derechos, mi querida Imelda. Sí, por supuesto. Y me parece importantísimo que este tema, Lucía, porque ya van varias semanas que estamos haciendo hincapié, creo yo, de la política pública en materia de prevención, que está desaparecida, Lucía. Me parece que el tema, como se ha venido dando, digamos, en México, es la creación de leyes mucho más en el ámbito punitivo. Y si bien me parece que es importante que se subsanen, corrijan y demás todo el tema de los desafíos en materia de delitos penales y todo lo que esto ocurre, lo cierto es que es mucho más fácil para las instituciones, sobre todo el gobierno federal,
hacer leyes y leyes sobre leyes en el ámbito penal. Digo, hoy en día se está discutiendo, Marta, Lucía, la ley está general en relación con el tipo penal de feminicidio, cuando lo que deberíamos estar discutiendo tiene que ver, ¿no? Digamos, bueno, la gran pregunta es por qué no se logró armonizar, ¿no? Desde el Congreso en México, la sentencia de la Corte del 2023 y cuáles fueron las posturas desde la administración pasada de Andrés Manuel López Obrador, Lucía, en relación con este tema. Yo recuerdo, me parece que fue que el primer año, segundo año, cuando en Palacio de Gobierno lo escuchamos diciendo que se consultara, ¿no? Él decía que iba a haber una consulta pública. Sí, estás No fue, hablando en relación al aborto en concreto. Cuando lo por supuesto consultaron que y sí. dijo, no, pues habría que hacer una consulta pública Sí, para sí, ver. sí. Sí. Si mi memoria no me falla, fue en aquella ocasión en que sacamos dos mantas. Me parece que Marta sacó una justo al respecto. Estábamos, fue un 8 de marzo, ¿no? Por Primer y allá. único 8 de marzo Claro, que claro, fue el desayuno en Palacio Nacional claro. con Por eso el lo Andrés recuerdo Manuel. porque, claro, lo recuerdo porque nosotras planteamos también unas mantas respecto de todo el tema de sociedad civil, porque venía la andamiada de desaparecer todo el tema de presupuestos y de cuestionamientos a las organizaciones, pero si mal no recuerdo, Marta, tú fuiste quien sacó una manta ahí enfrente, ¿no? El señor estaba desencajado, y por cierto no hizo referencia a las mujeres ese 8 de marzo, ¿no? Digamos, fue de manera, bueno, no me quiero concentrar en eso, pero sí decir respecto de la postura desde la administración pasada, en cuanto él hablaba de que se consultara, ¿no? O sea, que los derechos teníamos ahora que consultarlos, pero también, si bien es cierto, yo cuestiono este tema porque en el discurso, en la narrativa que le escuchamos a la, digamos, encargada de la Secretaría de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, desde los primeros días, ella planteaba todo el tema de las iniciativas respecto de la armonización en cuanto al aborto, Lucía, lo recordaremos. Sin embargo, no hubo una propuesta del Ejecutivo a nivel, digamos, federal. Entonces, lo quiero señalar porque me parece que habría que revisar esto frente al mismo comunicado de la Secretaría de las Mujeres al que hemos hecho referencia. Y nada más yo diría, hay que recordar, digamos, que en Tamaulipas, desde hace también varias semanas, estamos hablando de la violencia infantil en el contexto, digamos, del feminicidio de Daphne, sí, pero me parece que habría que revisar qué ocurre, porque también ahí se hablaba de violencias de otro tipo, Lucía, sexual, por supuesto, y entonces nada más recordar que implica y se requiere una política preventiva, pero también lo que nos están ofreciendo y planteando de lo punitivo me parece que no tiene pies ni cabeza, creo yo. Es decir, legislar sobre lo ya legislado, ¿no? Es un tema que me parece que es más bien un tema de populismo y lo dejo por ahí, para luego plantear algún elemento de lo que hablabas tú sobre los centros libres y las atenciones. Y volvemos al tema, es decir, mm, son debates que no le quisieron entrar. Sabían que era polémico y se esquivaron, pero también me parece, y vuelvo a colocar, que aquí está el prejuicio moral de las autoridades de no querer garantizar, tanto a nivel federal como a nivel estatal, una obligatoriedad que está dada tanto por la resolución de la Corte como por la norma 046, como por las 22 entidades 24 entidades federativas que han despenalizado el aborto y que tendrían que garantizar, Marta, que todas las autoridades caminen por la misma vía, porque si no, todo depende de la buena voluntad de qué autoridad te toca. Si te toca una que no sea objetor de conciencia o sí, si te toca una autoridad que está en la misma lógica que tú o no. Y si quieres, hacemos un primer comentario antes de irnos al corte, Marta, y recuperamos tu voz regresando del mismo.
Sí, sin duda me parece que hay mucho por hacer en cuanto a esta armonización legislativa. Qué bueno que se está logrando que finalmente se reconozca la interrupción legal del embarazo en los códigos penales de cada entidad, porque no había de otra, es decir, las reformas que se pudieran hacer a nivel federal y lo que había hecho la Corte no era suficiente. Entonces, digamos, a nivel legislativo es lo correcto, pero no termina ahí y necesitamos nuevamente una política pública y la política pública requiere, entre otras cosas, recursos, porque estos objetores de los que habla son objetores en el sector público, pero no lo son en sus clínicas. Entonces, entre otras cosas, tenemos que hacer una revisión de todo este tema de los objetores de conciencia, pero ese es tema para otra mesa seguramente. Seguramente, así que vamos a ir a un corte de estación. Estamos en Mesa Política analizando lo que nos revela el caso de esta niña de 11 años en Matamoros, Tamaulipas, que está teniendo un embarazo producto de una violación y que pese a tener derechos en términos normativos jurídicos, las autoridades sanitarias no se los están cumpliendo, pero que nos refleja un tema en todo el país. Volvemos y volvemos digamos, a extrañar el diálogo de las feministas con las autoridades, porque mucho de lo que se avanzó, tanto en la norma 046, en las entidades federativas y en la Suprema Corte, tiene que ver con ese diálogo que se estableció en su momento con las legisladoras. Hacemos mucho referencia a ti, a Angélica, en su momento, porque son historia o son contextos que nos refleja de lo que se puede avanzar cuando hay ese diálogo y se construyen esos puentes. Pero hoy no está, y a mí me preocupa muchísimo que este tipo de encuestas o de llamados de encuentros como el que se va a hacer en el Senado, realmente sean eso. Sean espacios para seguir avanzando en los derechos de las mujeres o sean espacios para cumplir la palomita de, bueno, quieren consulta, ahí está, pero seguimos caminando y no las escuchamos. Y creo que lo que nos está reflejando el caso de Tamaulipas, de esta menor de edad, es de lo que se ha ido olvidando en términos de la agenda feminista y de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, mi querida Marta. Sí, no, ahorita me hiciste recordar que justo en el 2006 estaba yo como diputada federal y nos tocó digamos, acuerdo amistoso que hace la Comisión Interamericana con el Estado. Y justo fuimos esas legisladoras quienes nos dimos a la tarea de sentarnos con la Secretaría de Salud para revisar la norma mexicana de salud que se derivó en tanto la 25 como la 46 en materia de violencia a las mujeres y este caso de las niñas. Entonces, sí, o sea, sí hace falta eso, o sea, sí, o sea, para eso hay además contrapesos, ¿no? O sea, el legislativo exigiéndole a las autoridades que hagan, y por eso sí quiero retomar lo que dice el comunicado de la Secretaría de Mujeres, porque no lo había yo leído detenidamente, pero ahorita leo el primer párrafo y no hago más que indignarme porque dice, o sea, la Secretaría de las Mujeres dice, hacemos un llamado a todas las autoridades competentes para garantizar en todo momento la protección integral de la pequeña y la restitución de sus derechos. Ese solo párrafo ya me indignó. ¿Por qué? Primero porque hacen un llamado, es así como por favor, ¿no? Autoridades competentes, pues a ellos también tienen competencia. Y luego a la pequeña, o sea, hemos dejado de hablar de niñas, digo, de menores, de pequeñas, porque les das menos valor, ¿no? Y la protección integral se tenía que haber dado desde mucho antes para que justamente no la violentaran, pero ahora que está en este tema de violencia, ¿qué está haciendo la Secretaría? No veo, por lo menos en esto que publicaron en sus redes sociales, si se comprometen a un acompañamiento, si, ¿no? Entiendo la división de poderes y que ya está Tamaulipas, etcétera, pero ¿qué está haciendo la Secretaría de las Mujeres en el caso de esta niña? Que, insisto, nos revela mucho de lo que está mal en el sistema de salud, en la procuración de justicia,
en el tema de las violencias contra las mujeres y nomás quiero cerrar mi comentario en este bloque para dar la palabra a nuestra compañera Imelda, que además de todo también se está armonizando a nivel de las entidades federativas las modificaciones en materia de violencia sexual ya van 24 entidades a raíz de la iniciativa que mandó la presidenta con respecto a violencia sexual, que se acuerdan que la presentó un poco después de la violencia que ella sufrió en el Zócalo. Bueno, pues ella presentó una iniciativa, se aprobó a nivel general y ahora se está armonizando en cada uno de los estados, ya van 24 entidades. Y volvemos a lo mismo, tenemos más leyes, digamos, se fortalece el tipo penal de violencia sexual, que habrá que revisarlo, por eso lo digo entre comillas, pero nuevamente puede quedar un delito, lo va a pasar con el de feminicidio, pero ¿qué pasa con las autoridades que les toca prevenir, atender y sancionar, en este caso, el tema de la violencia sexual de mujeres y niñas? Mi querida Imelda Marrufo, a ver, sin duda la división de poderes y la autonomía es muy importante, pero la Secretaría de las Mujeres es la responsable de la política de igualdad a nivel nacional y aun cuando ya no es Citlali Hernández la presidenta o la directora de la Secretaría de las Mujeres, ella lo que garantizaba, eso lo dijo, es construir este diálogo con las entidades federativas a favor de los derechos de las mujeres y las niñas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo ves tú, mi querida Imelda? En este Mm, caso de la niña ok. de Matamoros, Tamaulipas, pero en el caso global de todas las niñas que no han llegado a las redes sociales y que están enfrentando en las secretarías de salud, en las escuelas, en sus casas, violencia sexual. Sí, claro, Lucía, y efectivamente tiene que ver con, pienso que la política en el ámbito federal ha estado más enfocada pues en un tema más clientelar, y sobre eso es lo que más se visibiliza. Por eso de eso puedo explicarse, Marta, el hecho de que se esté sobre legislando. Y cuando digo sobre legislando, no es que falte visibilizar, digamos, ciertas agendas, pero lo cierto es que hay algunas como esta, Marta, en la que Lucía no se señala y no se pone el dedo en el renglón. Yo vi por ahí el comunicado, pero no lo había leído tal cual, por eso hasta preguntaba si me había equivocado de que habían sacado un pronunciamiento. Creo que lo vi en Facebook, ¿no? Pero así de pasadita. Y efectivamente tiene que ver con el tema de no reconocer y entender las obligaciones que tiene Lucía. Más sobre todo en materia preventiva, porque la pregunta es, ¿por qué si la interrupción de este tipo de situaciones, ¿no? De la despenalización, digamos, es un derecho nacional, pero ¿por qué siguen existiendo estas barreras, tanto administrativas como territoriales? Todo esto que hemos platicado. Me parece que yo señalaría, porque creo que algún día tendríamos que volver a mapear cuáles son los programas que nos están ofreciendo y respecto de estas políticas de los centros libres que hace un tiempo llegué a platicar con Ingrid Gómez, dicho sea de paso. Lo cierto es que sí hay una debilidad fuertísima y hay un tema que se requiere replantear, porque finalmente, y eso nos pasó hace no mucho en Red Mesa de Mujeres, pues nos llegaban hasta, digamos, a canalizar personas que venían de los centros libres, ¿no? Entonces, para poder ver ciertos asuntos, porque nos decía alguna persona por ahí, una señora, que decía que esos temas nosotras sí los podíamos llevar, eran temas complicados. Entonces, ahí es donde, Lucía, vemos que en realidad a esta política en la que se le destina un bastante presupuesto, evidentemente, pues no está donde debería estar. Revisaba que desde estos 50 y tantos millones de pesos hubo un incremento del 0,3%, o sea, ni siquiera
la inflación, Lucía. Entonces, me parece que tendríamos que estar señalando el dedo, poner el dedo en la llaga, y sobre todo en este contexto donde hoy sí se ha abierto un tema de parlamento abierto, que para el 18 de agosto, para el tema de la ley general, que sería interesante luego revisáramos que se discute, Lucía, a profundidad en este parlamento abierto, pero creo que es la posibilidad de plantear que sobre estos temas, ¿no? De la agenda pendiente que hoy hemos comentado, habría que estarlo discutiendo porque de estos 26 años, Lucía, que hablaban del caso Paulina, algunas jóvenes que incluso nos escuchan, yo sé, aquí del programa, ni siquiera habían nacido cuando ustedes estaban relatando este tema del 99, ¿no? Entonces, pues, ¿cuántos años tiene esta agenda finalmente pendiente pese a los avances que ya se han dado y el reconocimiento de legisladoras como Marta, como Angélica y del feminismo de muchas feministas mexicanas, Lucía? Y creo que aquí, mi querida Marta, volvemos al tema de sí, la Secretaría de las Mujeres y revisando el lenguaje que, como bien sabemos, pues tiene implicaciones, por supuesto, en todo lo que se comunica como autoridades. Aquí tenemos la ausencia de otra autoridad que es CIPINA. Este sistema que tendría que estar coordinándose de manera muy, muy clara, no solo con la Secretaría de las Mujeres, sino con sus homólogas en las entidades federativas. Esa es la política pública que necesitamos. No se trata de que invadan, ¿no? La autonomía de una entidad federativa, sino tienen caminos y canales para poder interactuar y garantizar los derechos. Para eso son autoridad. Y el lenguaje pareciera de una ONG distante, lejana, que hace llamados y que dice, claro, aquí estamos, si ustedes nos buscan, aquí nos podrán encontrar, mi querida Marta. Sí, sin duda, me parece que además, pues desafortunadamente pone también en evidencia cómo los sistemas, como en este caso es el CIPINA, están en un grave problema porque no están funcionando. O sea, si revisamos todos los sistemas, ¿no? El sistema anticorrupción, ¿no? Y en este caso, el sistema integral para para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, simple y sencillamente no está funcionando porque lo que busca un sistema es coordinar a todas las autoridades y debería darse esta coordinación entre el DIF, la Procuraduría del Menor, todas las instancias que tendrían que estar, en este caso, atendiendo a la niña y que, insisto, en la medida en la que sigue pasando más tiempo, porque además ni siquiera tenemos claro cuándo se hizo la denuncia, desde cuándo están retrasando o no la interrupción, ¿no? Y me parece que podamos seguir en las discusiones y lo urgente ahorita es poner la atención en qué va a suceder con esta niña y poder garantizar todavía esta interrupción del embarazo sin seguir postergando en las discusiones de si se puede, no se puede, si la ley, si no la ley. Y creo que es ahí donde hay que poner la mirada. Efectivamente, no perder que esta niña de 11 años es real, no es un caso abstracto, es una realidad y que cualquier decisión de la autoridad impacta en la vida de esta niña de 11 años y que esa tendría que ser la prioridad del actuar de todas las autoridades federales y estatales para garantizar un bienestar, mi querida Imelda, de esa niña y el respeto de sus derechos humanos. Sí, por supuesto, y la verdad me da mucho gusto, Lucía, Marta, que hayamos colocado finalmente hablar de este caso, de esta niña, porque nos obliga a hablar frente a la deuda que el Estado mexicano tiene para con las infancias y para con la agenda que yo siempre cito, ¿no? Muchas de ustedes desde antes habían estado planteando y qué bueno que lo abordamos principalmente también, Lucía, por las jóvenes que, como digo, están escuchando y que cuando estaba ocurriendo lo del caso Paulina, ellas todavía no habían nacido. Entonces me parece que es bien importante poder recordar, ¿no? Todo este proceso que se ha dado desde hace pues 26 años, Lucía. Y Importante es. muchos más si nos vamos como al pasado, pero recordar que los derechos ganados en el papel no se aplican
directamente si no hay una exigencia también de la organización de las mujeres para ello. Marta Tagle y Melda Marrufo, muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotras. A Lucero Saldaña, muchísimas gracias por sumarte y saludos también a ti allá a Puebla. Ana María Valdés, gracias por estar. Tía Car, gracias. Blanca Lirio, muchísimas gracias. Antonia Luján, muchísimas gracias por estar. Y a quienes nos están escuchando, gracias en las diferentes vías. Bueno, ya se me está cerrando la voz, pero vamos a ir cerrando. Gracias también pues a la producción de este programa, que en este caso corrió a cargo de Yasmín Hernández. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana aquí en Mesa Política. Recuerde que los jueves a las 11 de la mañana va a poder escuchar la retransmisión completa en el 97.3 de FM en esa radio, y gracias a Radio Monarca en el 106.7 de FM, esta radio que está en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo, y también a Radio Joco en el 106.9 de FM, esta radio que está en Jocotitlán, Estado de México. Tenga excelente semana. Hasta el próximo lunes. Hasta luego. Esto fue Mesa Política. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.